abuelita, Laura, hasta último momento siguió el tema en la justicia y demandó a la enfermera y logró que la enfermera... ¿Qué tal, mis queridas sinvergüenzas, sinvergüenzos y sinvergüences? Bienvenidos a esta segunda parte de Violeta Sinvergüenza con nuestro super invitado, el gran periodista Max Lumbia. Mi querido Max, muchísimas gracias por haber aceptado quedarte a un episodio más, porque nos dejaste muy picados a todos, Max? Estuvo genial todo lo que nos explicaste del caso Gaby Spanik, todo lo que hablamos del caso Pedro Sola y Ventaneando, pero primero que nada te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, mi querido Max? Muy bien, Violeta, muy bien, un placer estar nuevamente en tu programa, gracias por la doble invitación que me has hecho y es un honor realmente estar contigo, me gusta muchísimo compartir la información, platicar, contarte de las investigaciones que he ido haciendo y de lo que está ahora en boga, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, la actualidad, temas nacionales, internacionales y muchísimo más. Ay, qué lindo. Pues yo te agradezco inmensamente, mi querido Max. ¿Y qué te parece si entramos en materia? Ahora te quiero preguntar, ¿qué opinas de lo de Laura Zapata? Pues que también, como el caso Gaby Spanik, se ha vuelto a revivir aquel secuestro que sucedió hace ya más de 20 años. ¿Cómo ves esta situación? Porque bueno, ahora hay una demanda en contra de un chico, este niño Puno, muy amigo de los Aguilar, de Nodal y Ángel Aguilar, pero bueno, que cuando estuvo en el reality show con Laura Zapata, pues se atrevió a afirmar, casi asegurar, que efectivamente Laura Zapata tuvo que ver con el secuestro aquel hacia ella y su hermana Ernestina Sodi, que en paz descanse. ¿Qué opinas de todo esto, mi querido Max? Hay que ver qué decisión toma la justicia, hay que ver cuán justa es la justicia. Vamos a comenzar por el final de esta historia. Yo creo que cuando a uno le molesta algo o uno siente que algo lo perjudica, no es un perjuicio selectivo y no es la primera ni la única persona que asevera o asegura que Laura Zapata habría tenido algo que ver con su propio secuestro y el secuestro de su hermana. Entonces, si la justicia es justa, yo creo que lo de Cuno debería quedar en la nada, pero como ahora se le acercaron a Laura Zapata los abogados que eran del periodista Gustavo Adolfo Infante, y parece ser que son unos abogados muy buenos que ganan todos los juicios, probablemente uno lleve las de perder. Lo cierto, Violeta, es que nos tenemos que remontar a la infancia, de alguna manera, de Laura Zapata, cuando su mamá, yo creo que equívocamente, termina decidiendo elegir por un hombre que termina siendo el papá de la Sodi, el papá de Talía, de Ernestina y de otras hermanas que tuvo, y deja a Laura Zapata con su abuelita Doña Eva, que vivió hasta los 104 años y que Laura se hizo cargo de esa abuelita que fue más que mamá, abuela, ¿no? Claro. Esto fue seguramente muy duro para una niña. Hoy vemos a una Laura Zapata muy fuerte, con una personalidad dura, con una personalidad que enfrenta y que dice las cosas. Pero yo creo que detrás de esa personalidad hay una niña herida, hay una niña que fue abandonada en algún punto por la mamá, los papás se separaron. Laura nunca habla mucho del padre, algunos dicen que el papá era boxeador de Laura, otros dicen que el papá era mecánico, no sabemos bien a qué se dedicaba el hombre porque Laura nunca habla demasiado del papá.
Lo cierto es que, como bien dices, después de haber logrado una buena relación con sus hermanas, de haber ingresado de alguna manera y haberle acomodado el vestido en St. Patrick, allí en Nueva York, donde se casó Thalía con Tommy Mottola, viene el famoso secuestro. Laura estaba haciendo una obra de teatro, Ernestina la va a ver, y cuando salen los abordan estos delincuentes. Y también hay que estar atento a lo que contó Ernestina en su libro, porque aquí no importa lo que diga Cuno o Juan de las Pitas. Aquí lo importante es lo que dice Laura Zapata, que fue una víctima de ese secuestro, y también es importante lo que dijo en vida Ernestina Sodi, que fue la otra víctima de ese secuestro. Y Ernestina en su propio libro cuenta que cuando la van a abordar a Laura Zapata empieza a decir o a gritar que Ernestina era su hermana, como dando a entender que se la iban a llevar solamente a Laura, que era la famosa, y que ante eso que Laura dijo en los nervios que le dio la situación que estaba viviendo, se llevaron también a Ernestina. Esto es lo que Ernestina deja plasmado en su libro, y esto generó un distanciamiento, una pelea entre las hermanas, porque Laura dijo: ¿cómo tú dices eso y lo dejas plasmado en el libro, que me haces quedar a mí como que yo? Entonces le dijo: pero si lo dijiste, pero no lo dije con esa intención, le dice Laura, lo dije porque eres mi hermana y me puse mal y me puse nerviosa. Eso es un tema que a la gente le hizo ruido. Otro tema que a la gente le hace ruido es que supuestamente le dan la posibilidad a cualquiera de las dos que salga para ir a buscar el dinero, algo que yo realmente en los secuestros nunca lo he escuchado en mi vida, que a una de las personas que tienen secuestrada la dejan salir para que vaya a hablar con el secretario de seguridad de ese momento, que encima después resultó un delincuente que en este momento está en la cárcel en Estados Unidos, a ver si entre el señor ese y la familia de alguna manera conseguían el dinero. Laura, a lo largo de los años, en diferentes entrevistas, en muchas ha asegurado que no se ha pagado rescate por ese secuestro. Y en otras entrevistas ha dicho que sí, que en realidad sí se pagó rescate, pero no por ella, que ya la habían liberado, que pagaron rescate por Ernestina, y que en definitiva Ernestina quedó libre, digamos, gracias a ella, que hizo toda la gestión, que fue a la que los secuestradores le permitieron salir. Entonces, hay como situaciones que a la gente, más allá de Cuno o Juanito, Pedrito, le hace ruido. Pero de ahí a que haya gente que afirma que Laura tuvo algo que ver, como dice Laura, es un peso muy grande que vengo llevando hace muchos años, cuando yo también fui víctima, igual que Ernestina. ¿Y por qué tengo que aguantar y que soportar que digan que yo fui poco menos que el cerebro? ¿Por qué tengo que aguantar que digan que yo fui parte de esa situación, de esa historia o de ese complot? Entonces, según lo que manifestó Laura hace un tiempo en una conferencia de prensa, que se cansó y que la gota que rebalsó la copa fue los dichos de Cuno en la Casa de los Famosos. Ahora, increíblemente, los abogados que tenía el periodista Gustavo Adolfo Infante se pelearon con Gustavo Adolfo Infante y terminaron yendo a buscar aparentemente a la archienemiga de Gustavo Adolfo Infante, porque Laura Zapata y Gustavo Adolfo Infante no se quieren o no se llevan bien para nada. Entonces, para nada. Digo, ahora lo único que falta es que terminen siendo los abogados también de Gaby Spanik, que también Gaby Spanik tuvo problemas con ese periodista. La situación es compleja porque digo, si Laura no tuvo nada que ver, que es muy probable, yo creo en que realmente, me parece que, no sé, tiene que ser una mente muy enferma y muy macabra la de una persona para hacer algo así.
secuestrar, hacerse secuestrar a su hermana. La hermana sufrió abusos por parte de uno de los secuestradores. Dicho, lo contó la misma Ernestina en su libro. Digo, hay todo como una trama que trataron de hacer, pero lo peor de esta historia es que esto, algunos dicen que salió de las propias Odis, esas versiones extraoficiales, y otros dicen que salió de un supuesto periodista que no quería a Laura Zapata y que aprovechó esta situación para alargar el rumor y echarlo a volar. Y tú sabes que cuando se larga un rumor y el rumor empieza a rodar, cada vez se hace más grande y más grande y más grande y más grande. Entonces, Laura está en todo su derecho de demandar a quien ella quiera, a quien ella le parezca. Ahora, qué raro que le molestó tanto lo que aseguró Cuno, cuando hay muchísima otra gente que también lo ha asegurado a lo largo de los años y no los ha demandado. O sea, sí, lo de los no les molestó y lo de Cuno sí, es raro. Porque si a mí 3 personas me ofenden, ¿con qué cara voy yo a la justicia y digo, de los 3 que me ofendieron, demando a uno? Y me van a decir, ¿y cómo, señor? Los otros 2 que lo insultaron no les molestó. Le molestó solamente de las 3 personas, le molestó uno. El insulto de uno le hizo mal. Lo dañó el insulto de uno. El insulto de los otros 2 o la mentira de los otros 2 no le molestó. No lo dañó. Entonces es raro. Pero ya te digo, Violeta, como tiene Laura ahora unos abogados tan buenos que ganan todos los juicios, yo creo que pobre Cuno que se agarre. Pero, por otra parte, Cuno ahora tiene al abogado del Chapo Guzmán. El señor Gerardo Rincón, que tuve la posibilidad de entrevistarlo, anda diciendo por diferentes programas que él es el representante legal del Chapo Guzmán en México y tiene también otros casos mediáticos. O sea que yo creo que ahí con los abogados y la justicia va a ser como duelo de titanes. Exactamente, esto ya más que defender a una u otra persona, ya parece competencia de abogados entre estos, ahora sí que estos 2 bandos, ¿no? Imagínate. Pero bueno, lo que pasa, mira, según sabemos también, pues Cuno tiene muchos contactos de famosos, digamos, de gente poderosa, y pues posiblemente por ese lado esté muy tranquilo, ¿no? Bueno, digo... lado, como comentas tú, los abogados que antes eran de Gustavo, que ahora ya están con Laura, pues también son bastante poderosos, fuertes, según lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, mira, volviendo al punto de que si Laura planeó todo, si Laura tuvo algo que ver, a mí definitivamente me parece que no, ¿no? Pero, pues imagínate, sí hay muchas controversias, porque también recordemos que se habló mucho de que los secuestradores, una vez que supieron que Ernestina es hermana directa de Thalía, y sabemos con quién está casada Thalía, dijeron, pues aquí hay mucha lana, aquí podemos hacer el negociazo de la vida. Y efectivamente, sí, las negociaciones, pues sí duraron bastante buen tiempo. Claro, no obtuvieron los millones y millones de dólares que pretendían, pero sí salieron con una muy, muy buena cantidad. Y también recordemos, Max, que el pleito entre las hermanas, entre Laura y Ernestina, pues se da también a raíz de que Ernestina hace su libro y Laura hace su obra de teatro. Entonces, yo creo que ahí estaban en igualdad de derechos, ¿no? Si Ernestina hizo su libro, pues Laura también tenía derecho a hacer su obra de teatro, ¿no? Entonces, ahí también cada quien dijo su verdad. Como dijo Niurka Marcos, mi verdad.
Entonces, pues ahí no hay pues gran cosa que discutir, ¿no? Porque yo creo que las dos estaban en su derecho. ¿Tú cómo ves, mi querido Max? Totalmente, totalmente, pero casualmente la discusión que se arma entre las hermanas a nivel mediático se genera en el programa de Gustavo Adolfo Infante, cuando Gustavo Adolfo Infante estaba entrevistando a Ernestina Sodi y llama Laura para enfrentar a Ernestina, de decir cómo se atrevía a decir y haber plasmado en el libro que al momento de secuestrarlas, Laura empezó a gritar, ella es mi hermana, ella es mi hermana, y eso ya la hizo quedar mal ante la vista de los demás a Laura, porque uno se supone que en una situación de riesgo trata de proteger a sus hermanos, a sus seres queridos, no de decir, ay, ella, o sea, porque lo que daba a entender, o por lo menos lo que da a entender a Ernestina, si uno lee el libro, es poco menos que a propósito empezó a gritar para que se la lleven a ella también, y yo no creo que eso haya sido así. Pues sí, sí, mira qué buen punto el tuyo, Max. Yo no lo había pensado, pero sí, en todo caso, Laura debió haber dicho, suéltenla, ella no tiene nada que ver. Vienen por mí, pues órale, ya ni modo, ¿no? Pero no lo había visto así, fíjate. Digo, no dudo de Laura, pero sí es un buen punto el tuyo, ¿eh? Y además, Violeta, que este problema que ella tiene con este periodista viene desde hace mucho tiempo y casualmente cuando ellas se enfrentan mediáticamente es justamente en el programa de Gustavo Adolfo. Entonces digo, esto ya viene de tiempo atrás y Laura ya viene como acumulando, digamos, bronca quizás o tristeza o coraje, porque ella dice, ¿por qué yo tengo que estar señalada cuando fui tan víctima como Ernestina? Porque la verdad, Violeta, si Laura no tuvo nada que ver, que Laura asegura, jura y perjura que no tuvo nada que ver, el hecho de que te endilguen y que te señalen como una secuestradora o como la mente que llevó a cabo eso y que te tilden de un autosecuestro donde también está tu hermana involucrada como persona secuestrada, donde además la hermana fue abusada y lo dejó plasmado en el libro, digo, no debe ser fácil. Y está bien, Laura tiene una personalidad fuerte, se puede defender, tiene buenos abogados, todo. Pero dejar eso en el imaginario colectivo, después no te lo limpia nadie eso. Cuando te ensucian a nivel mediático de esa manera, después no te lo limpia nadie. Entonces, en algún punto, si Laura no tuvo nada que ver, que es lo que ella asegura, y la verdad que yo no tendría por qué dudarlo, porque no hay indicios. Digo, qué raro, ¿no? Supongamos, qué raro. Lo primero que hacen las personas que los detienen es hablar, cantar y contar todo. Detuvieron a los secuestradores. Que yo sepa, en ningún momento los secuestradores dijeron que su cómplice había sido Laura Zapata. Ay, no. O que su socia había sido Laura Zapata. Entonces, digo, qué raro, porque lo que hacen los delincuentes por lo general es que, yo caigo, conmigo van a caer mis socios también. Claro. O mis colaboradores. Entonces, están en la cárcel los secuestradores, y que yo sepa, los secuestradores cuando declararon en ningún momento declararon que en complicidad con ellos estaba Laura Zapata. Entonces debe ser muy duro para Laura, que ya viene de una infancia dura, de abandono por parte de la madre, que encima en un determinado momento de su vida le endilguen algo tan grave como un autosecuestro. Sí, no, durísimo, durísimo. Y bueno, también hay que ver el otro lado de la moneda de Laura. O sea, Max, todo lo que Laura hizo por su abuelita, que fue más su mamá que su abuelita, no, mis respetos para Laura, ¿eh? Digo, sí. De 5 nietas, la única que realmente se preocupó de la abuelita fue Laura.
Digo, porque sí, Thalía llegó a aportar dinero, ¿sí? Ayudó con dinero económicamente, pero tú sabes lo que es estar al 100% al pendiente de una persona de tan avanzada edad, ya en una casa de retiro, con, pues veto a saber, no tanto enfermedades, pero sí muchas, ¿cómo se dice? Pues muchas cosas que ya le impedían, ya no caminaba, ya no se paraba, o sea, cosas muy duras, muy fuertes, y quien estuvo al 100, mis respetos, fue Laura Zapata. Las demás, ninguna, la verdad. Entonces, no, y después con lo que sucedió con la abuelita, Laura hasta último momento siguió el tema en la justicia y demandó a la enfermera y logró que la enfermera termine en la cárcel porque parece ser que la enfermera hizo sí, cosas atroces con doña Eva. exacto, digo, a lo mejor no, digamos que no hizo cosas tan atroces, pero sí tuvo muchos descuidos, ¿no? Todas estas heridas que tuvo la señora, no sé si habrá habido maltrato o no, no lo sé porque pues no estábamos ahí, pero No. pudiera ser porque ya cuando un viejito de esa edad está tan vulnerable, pues ya ni se puede quejar, ni puede acusar a nadie con nadie, ¿sí me entiendes? Pero el Bueno, sin hecho ir de ver físicamente cómo estaba de maltratada, de descuidada, de que no le cambiaran el pañal, de que no la tenían limpia de ropa, o sea, varias cositas de esas, pues fueron los detonantes para que Laura viera que no estaba siendo bien atendida por esta persona, ¿no? Y ahí fue totalmente. donde Y dijo, tú sabes que cuentas esto, que es tal cual lo cuentas, y a mí se me viene en mente los últimos años, el último tiempo de Silvia Pinal, ¿no? Esta cuestión también de que parece ser que no le cambiaban el pañal en el tiempo que necesitaba, que le inyectaban aparentemente cosas que no se sabía bien ni qué eran. Digo, qué increíble, ¿no? Uno piensa que en la adultez la gente te va a cuidarla, o sea, digo, la gente a la cual es tu descendencia, hijas, hijos, nietos, y como muchas veces o quedan en el olvido las personas grandes, o no son atendidas, o son mal atendidas o maltratadas. Qué indignidad, ¿no? En algún punto. No siendo de la familia, si te están pagando para hacer un trabajo y para asistir a una persona de la tercera edad, tienes que tener la pasión por el trabajo y hacerlo con todo cariño, digamos, o por lo menos con todo respeto por el sueldo que te están pagando. Y ni hablar de los familiares que pudiéndose hacer cargo de una persona mayor en la familia, no lo hacen. Como tú bien dices, en este caso, Laura se hizo cargo de su abuelita, totalmente. como que le devolvió en gratitud todo lo que la abuelita hizo por ella desde chiquitita, que la cuidó y la crió. Pero pasó esto con la enfermera de ese hogar donde ella estaba, con esta cuidadora de ese hogar donde doña Eva estaba. Y por otro lado también tenemos historias como las de Silvia Pinal, tenemos historias como la de la tigresa, que la tuvieron cuánto tiempo, no se sabía quién la tenía, digo, la tuvieron como secuestrada, o sea, hay muchos episodios de gente de la tercera edad del mundo del espectáculo y otros que no pertenecen al mundo del espectáculo que en los últimos años de su vida son maltratados o son descuidados y eso realmente es imperdonable. O sea que como bien dices, Violeta, en esto con respecto a Laura Zapata, ella se ha hecho cargo de su abuela. Totalmente, totalmente. Y eso para mí, de verdad, todos mis respetos para Laura Zapata. Digo, no la conozco, jamás he hablado con ella, pero a mí eso sí me conmovió mucho, ¿no? Porque precisamente porque pues te viene a la mente mucha gente
que pudiera haberle pasado lo mismo, ¿no? Gente que tú conociste, que quieres, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencia con Elsa Aguirre, que acaba de fallecer? Bueno, tenía 4 enfermeras, obvio, se turnaban entre ellas, pero las 4, bueno, han hablado muy bonito de cómo estaba la señora al final de sus días, cómo la quisieron, cómo la cuidaron. O sea, qué diferencia, ¿no, Max? Totalmente, totalmente, totalmente. Hay que generar conciencia digo, en la vulnerabilidad. Yo para mí, los adultos, estado de vulnerabilidad. Un adulto siempre está en estado de vulnerabilidad. Los niños siempre están en estado de vulnerabilidad. Y los animalitos, yo creo que hay que cuidarlos, hay que quererlos, hay que atenderlos, porque todos fuimos niños, todos vamos a envejecer. Así Esas es. manos de una persona adulta, padre, madre, abuela, abuelo, fueron las manos que en la juventud, cuando nosotros éramos pequeños, nos abrigaron, nos dieron la mano, nos llevaron a la escuela, nos cuidaron de una enfermedad. Entonces a mí me parece que esas cosas uno no las tiene que olvidar. Exactamente, Max. Pues vamos a ver en qué para todo este lío legal también. Ojalá sea, sinceramente lo deseo para bien de Laura Zapata, ¿no? Pero tenemos otro tema muy fuerte, mi querido Max, que también está dando mucho de qué hablar, que es lo de Sergio Andrade. ¿Qué te parece que su propia hija, Antonia Ríos, está pues acusándolo, literal, diciéndole, Sí. entrégate, has hecho esto, ya basta de todo lo que has hecho, de todo lo que hiciste? ¿Cómo ves eso, mi querido Max? Violeta, mira, hace aproximadamente 6 años, cuando el tema ya del tema nadie hablaba, cuando el tema de Sergio Andrade estaba como silenciado o muerto, por decir, o fuera digamos, del rally mediático, yo empecé a investigar porque habían pasado en aquel momento 20 años de aquel 13 de enero del año 2000, cuando Sergio Andrade junto a Gloria Trevi y a María Raquenel fueron detenidos en Río de Janeiro, con además el plus de una muerte dentro de ese grupo, que era la muerte de la niña de apenas 33 días de vida, hija de Sergio Andrade y Gloria Trevi, que murió de manera dudosa. Nadie sabe si falleció realmente, como dicen supuestamente, de la muerte del ángel, que es la muerte esta blanca de los niños que no se sabe de qué fallecen, o si Sergio Andrade, que era y que es un demonio, le hizo algo a ella, a la pequeña. ¿Por qué? Porque esa pequeña no tuvo posibilidades de ser atendida. Vivió esos 33 días, lo vivió en cautiverio. La niña nació, la llevaron del hospital al departamento y del departamento ya la sacaron literalmente sin vida. Entonces, lo que yo quise hacer en aquel momento fue contactar con las víctimas para saber qué había sido de esas víctimas de Sergio Andrade 20 años después. Muchas me dieron su testimonio, otras no quisieron hablar, pero con las que hablé todas coincidían en que tenían sed de justicia. Al momento que yo hago la investigación y vuelvo a traer al mundo mediático este tema, que no estaba en carpeta ni un podcast como hicieron posteriormente, ni una serie, ni una película, ni nada por el estilo. Vuelvo a repetir, el tema estaba muerto, ya nadie hablaba. Me dicen las víctimas, varias de las víctimas que entrevisté, que las ayudara a ver si podían hacer algo, porque querían ver si podían reflotar el tema a nivel judicial, porque lo que me contaban, que Sergio Andrade solamente había estado 7 años y piquito en la cárcel por la denuncia que habían hecho los padres de Karina Yapor.
pero que las denuncias que ellas habían hecho en su momento en la justicia contra él no se las habían tenido en cuenta, ni en Brasil ni en México cuando el caso lo llevaron a México. Y ahí me puse a trabajar y me puse a investigar. Hice una conferencia de prensa en México, di a conocer las nuevas versiones de las víctimas y demás. Hoy por hoy hay una denuncia en Estados Unidos contra Sergio Andrade y contra Gloria Trevi y María Raquenel. ¿Por qué? Porque algunas de las víctimas han ido cambiando las versiones a través de los años. Entonces, antes decían que todas habían sido víctimas. Ahora dicen que todas fueron víctimas menos dos, que aparentemente es Gloria Trevi y María Raquenel. Yo creo que esto es consecuencia de lo que gestó y generó Sergio Andrade, de este maltrato físico y psicológico que les hizo, de esta privación ilegítima de la libertad que la tuvo cautivas a muchas hasta más de 10 años. Y en mi investigación lo que arroja Violeta es que todas fueron víctimas, todas. Claro. Y que todas en algún momento, por algún motivo, también tuvieron que actuar como victimarias, porque Sergio las obligaba a hacer cosas feas. Sergio Andrade las obligaba a sus víctimas, que las tenía cooptadas, abusadas y maltratadas, a hacer cosas feas cuando a él se le ocurría. Ahora hay un refrán, yo no sé, creo que en México no se usa, pero en Argentina sí, que dice que la sangre no es agua. Lo que te une, el ADN, la sangre, no es agua. Y fíjate tú, Violeta, ironía del destino, que quien viene a ponerle el puntito en la I o el puntito final es la propia hija de Sergio Andrade a Sergio Andrade. En este caso, como bien dices, Antonia Ríos, esta niña valiente que quedó víctima de Sergio Andrade junto a su hermana Sofía, y a su madre, Sonia Ríos, que mucha gente no sabe, pero Sonia Ríos tuvo un hijo con Sergio Andrade, que Sergio Andrade se lo regaló a su hermano, porque Sergio Andrade tenía como plan tener hijas. ¿Y por qué quería tener solamente hijas Sergio Andrade? Porque quería hacerle a esas niñas cuando tuvieran 12, 13, 14 años, lo mismo que le había hecho a sus madres a esa edad. O sea, un ser totalmente diabólico. Estamos hablando, ahora... Totalmente, qué horror. O sea, un PDF. Sergio Andrade es un PDF. Sí, entonces, totalmente. Entonces ahora Antonia, en su adultez y en su madurez ya, porque es una niña que creció, está denunciando a su propio padre, porque ahí hubo todo tipo de abusos, y lo que yo sabía por las demás víctimas era que me manifestaban esto: Max, estamos preocupadas porque a nosotras ya nos dañó, pero ¿cómo el DIF no intervino durante todos estos años y dejó a Sergio Andrade viviendo con una de sus víctimas y con 2 hijas, fruto de ese vínculo, digamos, que esas niñas seguramente están sufriendo algún tipo de abuso o de maltrato? ¿Qué es lo que hizo el DIF todos estos años con los antecedentes de PDF que tiene Sergio Andrade? ¿Cómo va a convivir con 2 niñas sabiendo lo que él le hace a las niñas? Bueno, el tiempo pasó, parece ser que el DIF miró para otro lado, pero Antonia creció y tuvo la valentía suficiente de denunciar al padre, lo hizo en la justicia. En este momento Sergio Andrade está siendo buscado hasta por la Interpol, está siendo buscado por todo tipo de dirección, está siendo buscado en España, en México, en Argentina, porque puede llegar a estar en cualquier lado, y es la mismísima Antonia Ríos, hija de Sergio Andrade, quien sacó fotos actuales, porque aparentemente Sergio Andrade, además del paso del tiempo, se habría hecho algún tipo de cirugía para cambiar un poco su fisonomía. Claro. Híjole, qué fuerte, Max, qué fuerte tema.
Pues mira, ojalá que de veras den con él. ¿Tú qué opinas? Porque corre por ahí un rumor de que Gloria Trevi lo está tapando o lo está, ya sabes, protegiendo. Yo no lo creo, pero tú, con tu ojo periodístico, ¿qué opinas? Yo no sé si exclusivamente Gloria Trevi, no me podría aventar algo, a decir algo que no tengo pruebas, pero que sí, durante todos estos años y hasta que no lo encuentren, hay alguien que lo está ayudando a escabullirse, a esconderse, a que no lo detengan, eso sin duda. Porque si han encontrado al Chapo Guzmán y lo han agarrado más de una vez, a mí no me vengan a decir, que no lo encuentran, que a un pinche PDF como es Sergio Andrade no lo van a encontrar. O sea, convengamos que el hermano al cual él le regaló un hijo siempre tuvo mucho poder, es un jurista, estuvo vinculado a la política, es un hombre muy inteligente, hermano de Sergio Andrade. Y no nos olvidemos tampoco dónde Sergio Andrade capta y coopta a estas víctimas, porque ¿te congelaste, querido Max? ¿Estás por ahí? Hola, hola, Max. Hola, ¿me oyes? Sí, ahora ya. Decía que no nos tenemos que olvidar de qué empresa, de qué lugar Sergio Andrade trabajaba y captó a estas víctimas, porque a Lucerito la conoce en una televisora. En esa misma televisora conoce a Gloria Trevi. Digo, también hay quien rumora que en esa televisora no era el único PDF. Wow. No nos olvidemos de lo de Saya Sokol. Con lo cual, y así mucha otra gente te podría mencionar que trabajaba en esa televisora casualmente. Digo, quizás tampoco hay gente que le convenga que aparezca Sergio Andrade y que empiece a contar determinadas cosas, porque tristemente no creo que el único PDF haya sido Sergio Andrade, que trabajaba en esa televisora. Claramente la televisora no se puede hacer responsable de lo que hagan sus empleados, pero daría la sensación que era como algo que estaba permitido o que se miraba para otro lado. Sí, más bien se hacían. Exacto. ¿No? Entonces creo que por algún motivo Sergio Andrade no aparece. No sé quién lo puede estar ayudando, pero que alguien lo está ayudando, eso sin dudas. Sí, tienes toda la razón, Max, tienes toda la razón. Mira, buen punto el tuyo. Si han encontrado al Chapo, al hijo del Chapo, a fulano, a Pérez, ¿cómo? Andrade no lo encuentran, a menos que sea cuate de Larry Ramos, aquel de Ninel Conde, ¿te acuerdas? Que tampoco sí ha aparecido, ¿eh? Parece que ese no va a aparecer, Violeta, porque la información que yo tengo es que la persona que lo habría ayudado a escaparse es la misma persona que después le jugó en contra y le hizo una emboscada, y algunos dicen que Larry Ramos fue comida para los pececitos, para los tiburones, que no estaría más en el plano terrenal Larry Ramos. Capaz que ya... Ay, sí, fíjate que yo he pensado eso, ¿eh? A mí se me parece ser que le dijeron a Larry Ramos, yo te ayudo a escapar. Alguien se quedó con el dinerito que él le chingó a las víctimas y a Larry Ramos. ¿Por qué? Porque dicen que Larry Ramos decía en vida, no sabemos si está vivo o no, pero en vida decía que si a él lo metían en el bote, con él se van a ir otras personas también. Entonces claro, se ve que había gente que no le convenía que Larry Ramos esté con vida. Ay, Dios, qué terrible, ¿verdad? Y en este ambiente no hay nadie que orine agua bendita, Violeta. Qué buena frase, Max. Te la voy a robar próximamente.
ni tampoco, como decir, ni tampoco nadie es de sangre azul, ¿no? Viene siendo más o menos. Exacto. Oye, entonces, volviendo a Sergio Andrade, no está muy escabroso esto porque, pues ya ves que en el pleito también está, por otro lado, Pati Chapoy contra Gloria Trevi. Ahí bueno, tú, ¿cuál crees que sea la situación real? Yo todavía no le hallo ahí cómo está la cosa. La situación real ahí es que Pati Chapoy era muy amiga de Sergio Andrade y que iban a hacer negocios juntos, que los negocios los iban a hacer en TV Azteca. Todo estaba dado para una exclusividad de Gloria Trevi en TV Azteca. A último momento, Sergio Andrade traiciona a Pati Chapoy y se va y firma el contrato de exclusividad con Televisa. Y Pati Chapoy le hizo la cruz y a partir de ahí la guerra. Anda, pues. Entonces, muchos dicen que todo esto se supo a partir de que Pati Chapoy se enemistó con Sergio Andrade, que mientras Pati Chapoy era amiga de Sergio Andrade, sabía aparentemente muchas cosas, pero no las sabía, miraba para otro lado, porque varias de las víctimas me dijeron a mí que la propia Pati Chapoy, en una época cuando Sergio Andrade las iba llevando por un lado o por otro. Estuvo unos años en México, después se fue a Estados Unidos, después se fue a Argentina, después se fue a España, después se fue a Brasil. Y cuando había alquilado o rentado una propiedad en Los Ángeles, Pati Chapoy lo iba a visitar a Sergio Andrade. Hasta que después se terminaron peleando, pero parece ser que habían sido muy amigos. Sí, bueno, ya ves que se dice que hasta tenían romance. Eso se rumora y fuertemente. Sí. Y que de hecho Pati ya estaba casada con su actual marido, su marido de toda la vida, que es Álvaro Dávila, ¿no? Sí, pero sí, eso se rumora fuertemente, pero no nos consta, más allá de que hemos visto fotos de ellos cenando, comiendo en algún lugar, pero digo, los amigos, los cuatachos también se juntan a brindar, a compartir. En este caso estaban como medios asociados o querían asociarse o algo, o Pati como buena amiga quería ayudarlo a Sergio a que firme una exclusividad en TV Azteca, que ella estaba recién pasada a TV Azteca, claro. porque Salinas Pliego había comprado la televisora. Parece ser que Televisa no había querido arreglar con la exclusividad con Gloria Trevi, porque Sergio Andrade pedía mucho. Supuestamente iban a cerrar el contrato con TV Azteca y a último momento, después de que Pati Chapoy pone la cara, habla con Salinas Pliego para lograr esa exclusividad, un zorro, un traicionero, Sergio Andrade, se va y firma la exclusividad a último minuto con Televisa, y esto Pati Chapoy lo tomó como una traición. Y entonces dijo, a ver, el que traiciona primero, ya después no se puede quejar. O sea, claro, si tú me traicionaste, es como que yo ya estoy en las mismas condiciones, si quiero. Y parece ser que a partir de ahí, porque muchas de las víctimas dicen, qué raro que ella se dio cuenta de todo lo que hacía Sergio Andrade con nosotras cuando dejó de ser amiga de él. Ándale. ¿No? Ahí es cuando ella se empieza a sospechar y le sale el alma periodista, a investigadora. Cuando ya dejó de ser amiga de él o cuando ya no hizo negocio, no logró hacer el cierre de la exclusividad en TV Azteca, ahí le entró a ella la curiosidad y el alma investigativa. Claro. Oye, Max, ¿no? pero qué, o sea, la protección que tiene Pati Chapoy por parte de Ricardo Salinas, mis respetos, ya ves que hasta la sacaron en helicóptero hace unos años, hubo una persecución feroz contra ella, ¿no?
Y mira que sigue saliendo muy bien librada de todas. ¿Cómo ves? Sí. Y ¿qué te digo, Viole? Es de no creer, pero bueno, también digamos, la televisión de antes, ¿no? Esta cuestión monopólica donde lo que decía el periodista era palabra santa porque no existían las redes sociales. Entonces, los buenos periodistas hacían buen periodismo y los malos periodistas hacían mal periodismo y hacían cosas tremendas. O sea, sin ir más lejos, hay personajes como la persona que hacía, Raúl Velasco, que hacía Siempre en Domingo, que todo el mundo lo tenía y lo miraba los domingos como el gran señorón, y dicen que dentro de Televisa era una especie de monje negro, que era un hombre que maltrataba, que era un hombre que si quería decirte cualquier cosa, te decía cualquier cosa, que se manejaban con total impunidad. Digo, habría que rascar un poco en quién fue realmente Raúl Velasco, porque se llevarían muchas sorpresas. ¿Tú crees, Max? Sí. Fíjate, se llevaría muchas sorpresas. Sí, ¿verdad? Fíjate que lo mismo se ha dicho de Chabelo, por ejemplo. Chabelo dicen también que era, pero asco de personaje, ¿eh? Yo no sé, sí. yo lo veía por mis sobrinos que les encantaba, pero hasta ahí me quedé, pero de repente te enteras de cada cosa. ¿Qué dices? Terrible. ¿Sí será posible? Pues sí, ¿verdad? Sí, que es posible. Yo no me avientaría a asegurarlo si no tengo pruebas, pero que es posible. Lo que sucede es que el público siempre es muy noble. Entonces, cuando el público te abraza, te apapacha, te adopta, la gente, si está malintencionada, puede manipularlos. Y hubo mucha manipulación, y aún hoy sigue habiendo mucha manipulación por parte de los medios de comunicación, por parte de los artistas, que la gente inocentemente se cree que porque la actriz hace el papel de buena es buena en la vida real, o porque la actriz hace el papel de mala es mala en la vida real, y en realidad muchas veces la que hace de buena en las novelas es una bravísima en la vida real, y quizás la que hace de mala en las novelas en la vida real es muy buena persona. Pero la gente tiene como esa ilusión que se compra el personaje y cree que en realidad así es la persona, así es la actriz. Y eso muchas veces no es así. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que antes decía una actriz, un conductor, un periodista, era palabra santa, no había quien se lo discuta, y la gente creía a pie juntillas, a ciegas, lo que la persona que aparecía en televisión, la famosa o el famoso, decía. Hoy por hoy, Viole, con las redes sociales, todos son un poco investigadores, todos son un poco periodistas, todos son un poco comunicadores, porque las redes sociales permiten de que el público ya no sea un público pasivo. Antes la gente se sentaba a mirar la televisión en la casa y no tenía otra opción. Hoy por hoy hay algo que es como una especie de arma que se llama celular, donde cualquier persona puede sacar una foto, puede grabar, puede subir eso a las redes sociales, puede responderle a un famoso dice algo o hace un posteo, y cualquier persona, cualquier seguidor le puede decir, no, eso que tú dices no es verdad, yo conozco la historia. O sea, ahora hay una interacción donde ya el mentiroso o la mentirosa queda al descubierto. Ya no es tan fácil embaucar, mentirle al público como lo hicieron durante muchísimos años. Entonces, esta gente que es de la vieja guardia, de la vieja escuela, que han hecho un montón de cosas bien, que han hecho escuela también en la comunicación y el periodismo, pero también muchos de ellos han hecho chingaderas. Entonces yo creo que uno tiene que tener la amplitud necesaria para ver lo bueno que han hecho, porque tampoco es que han hecho todo malo, pero tampoco es que han hecho todo bueno. Yo creo que uno tiene que tener la amplitud para ver lo bueno que han hecho y qué bueno, y lo malo que han hecho para no hacerlo, darle dislike y exponerlo también, ¿no? Porque tú que estás en los medios hace tanto tiempo, Violeta, que estás vinculada con famosos y demás, lo más sagrado que hay
es el público, porque sin el público nosotros no somos nada. Entonces, ver la cara al público, mentirle al público, yo creo que es lo peor que puede hacer un comunicador o un periodista, porque el único bastión que tenemos es la credibilidad. Cuando uno pierde la credibilidad, se te acabó la carrera. Exactamente, Max, exactamente. Oye, mi querido Max, bueno, no, de veras me has dejado con la boca abierta, con tantos temas, con tanta cosa que yo pues ni sospechaba a la mejor, o más bien no había puesto tanta atención como me lo has puntualizado aquí, nos lo has puntualizado a todos. Pero bueno, mi querido Max, el tiempo se nos acaba, pero quiero que nos platiques brevemente de tu podcast, cuándo es, cuándo pasa, a qué hora, todo lo que quieras decir, mi querido Max. Yo tengo mi programa de YouTube hace 3 años y medio, ya vamos para los 4 años del próximo octubre. Estamos todos los días de lunes a viernes en vivo a partir de las 10:30 de la mañana hora de México. Tocamos temas principalmente de México, pero también tocamos temas internacionales, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, la actualidad, investigaciones. Muchas veces tenemos invitados, hemos tenido como invitada a nuestra querida Violeta Preciado hace unas semanitas atrás, así que te agradecemos mucho que hayas estado, Violeta. Y me pueden ubicar, como se llama, como me llamo yo, Max Lumbia, el canal, ahí me pueden ver y van a tener información variada, porque yo por programa toco varios temas, es así como muy rítmico el programa en la información, porque quiero tenerlos bien informados y variaditos, así que trato de hacer todos los días como bastantes temas para que la gente esté informada. Bueno, yo por supuesto que te sigo desde antes de que me entrevistaras, mi querido Max. No lo digo porque ya me entrevistaste. Desde no, lo sé, antes, me sorprendió. Me sorprendió. Claro, y además, ¿sabes qué? Yo sigo mucho a Carvajal, a Jorge Carvajal, claro. Y Jorgito te adora, ¿eh? El sí, Carvajal te adora, seguido te menciona, y el Max dice, y el Max dijo, y yo sí le creo a Max, entonces digo, oye. Sí, entonces, es bien. Sí, entonces le quiero decir a todo mi público tan lindo, tan querido, que sigan a Max. Por favor, no se lo pierdan porque Max sí sabe de qué habla, ¿eh? Max, bueno, híjole, Max, haces unas investigaciones tan profundas que de veras uno se queda así como, ay, hasta parece que los persigues o qué haces, Max. Ay, bueno. Sí, soy bien fijado, amo lo que hago, amo para lo que estudié y la verdad que me gusta mucho, entonces es como que soy muy minucioso, por eso siempre trato de tener la información exacta. No, sí, ya me di cuenta, me gusta mucho tu periodismo, Max. ¿Qué signo zodiacal eres, Max? Aries. ¡Ay, mira! Luis Miguel. Igual que una de mis productoras aquí, que Mónica. ¿De qué día eres, Max? 5 de abril. Ah, mira, tengo una gran amiga del 5 de abril también. No, pues con razón. Tú sabes que Aries, para mi gusto, o lo que he leído, es el signo del zodiaco más triunfador, porque son los más tenaces, son los que dicen, quiero alcanzar eso, y lo alcanzan y lo logran, ¿eh? Así que mis respetos, mi querido Max. Mis queridos sinvergüenzas, por favor, no se pierdan a Max. Si quieren realmente tener la noticia bien documentada, no estoy hablando de amarillismo ni de chisme malintencionado, no. Estoy hablando de un periodismo serio y profesional. Así que la mejor opción es Max Lumbia. No se lo pierdan, por favor. Querido Max. Muchas gracias.
Pues quiero agradecerte tu presencia en estos dos programas que, como te digo, a mí me has dado cátedra de periodismo. Gracias a Dios yo no soy periodista. Por eso invito a picudos como tú y te lo quiero agradecer porque me encantó todo lo que nos platicaste. Un día sí te voy a entrevistar, pero más sobre tu vida personal, si tú lo permites, bueno, claro está, porque sí nos gustaría saber más de ti, mi querido Max. Yo sé que eres una persona muy seria, pero te vamos a escarbar ciertas cosillas. ¿Qué te parece, mi Max? Sí, todo lo que quieras, no hay ningún problema. Quiero agradecerte muchísimo, Violeta, que me hayas invitado a tu programa. Muchas gracias también a todas tus productoras, a tu productora, a toda la gente que tienes ahí alrededor, que te contiene, que te apapacha, que también forman parte del programa. Y a la gente que ve tu programa, lo que le tenemos que decir es que también comenten. Yo ya en mi canal lo comenté, pero que comente el público que ve el programa de Violeta Preciado, que se llama Violeta Sinvergüenza, para que otra gente también, porque esto se va haciendo, los canales de YouTube se van haciendo del boca en boca. Claro, entonces, exacto, al público que tienes y al público que te ve, que no sea egoísta, que no se lleven solamente ellos el programa para verlo, que también lo compartan, que lo compartan en WhatsApp, que le cuenten a sus familiares, amigos, vecinos, amantes, primos, tíos, abuelos, que está el programa de Violeta Preciado, que es diferente a todo, porque como bien dice Violeta, ella no es periodista, pero se nutre de periodistas, se invita a diferentes periodistas en sus distintos programas. Estás siempre y estuviste siempre muy vinculada al mundo del espectáculo. También sabes cosas que nosotros, aún siendo periodistas, no las sabemos, porque tú vivenciaste cosas que nosotros no vivenciamos. Entonces creo que es muy enriquecedor, Violeta, este programa, esto que tú ofreces entre tu experiencia, tus anécdotas, los periodistas que conoces y que invitas, las relaciones públicas y demás. Así que lo mejor te deseo, Violet. Ay, Max, qué bellas palabras. No sabes cuánto te lo agradezco, Max. Así que espero que no sea la primera ni la segunda vez. Tienes que venir más seguido porque estoy segura que a mis sinvergüenzas les va a encantar estos programas. Así que muchísimas gracias, mi querido Max, y nos estaremos viendo más pronto de lo que se imaginan. Muchas gracias, Max, y muchas gracias a todos ustedes, mis queridos sinvergüenzas. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Violeta Sinvergüenza. Gracias a todos, un beso y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, Max, gracias. Bravo, Max.